Hola, el Banco Agrícola e Hipotecario, luego Banco Agrícola e Industrial, hasta llamarse actualmente Banco Agrícola, fue fundado en 1945 por el generalísimo doctor Rafael Leónidas Trujillo y Molina, benefactor de la patria y padre de la patria nueva. Así como también en 1941, unos años antes, fue fundado el Banco de Reservas. Y posteriormente, en 1947, como institución regulatoria, el Banco Central de la República, también por el mismo personaje. Con el tiempo también fueron fundados por parte del Estado Dominicano otras instituciones de carácter bancario, como el Banco de la Vivienda, el Banco de los Trabajadores, etc. Y en el caso del Banco Agrícola, se trata de un banco que fue creado para impulsar la soberanía alimenticia, para impulsar la agricultura, otorgándole créditos a tasa cero o a un módico porcentaje de crédito a los agricultores y a las micro, pequeñas y medianas empresas de carácter rural o agroindustrial. Sin embargo, luego de la ida hacia la otra vida del generalísimo Trujillo, el Banco Agrícola de la República Dominicana se convirtió en una institución para fines de enriquecimiento. Para más nada. El Banco Agrícola se nutre de los aportes, el subsidio que el Estado Dominicano otorga a esa institución anualmente, a través del Ministerio de Agricultura, ya que esta instancia es una dependencia del Ministerio de Agricultura. Y también se nutre de los aportes que a título privado hagan otras personas, porque es un banco abierto que usted va y deposita su dinero y hace inversiones a plazo fijo. Y también de los recursos de los alquileres vencidos. Es decir, que cuando hay un conflicto judicial por alquileres, una de las partes, el inquilino principalmente, va y deposita, salvaguarda los depósitos de los alquileres a los dueños a través del Banco Agrícola. O sea que de ahí es que más o menos se nutre. Pero sin embargo, como hemos dicho, luego de la ida hacia el otro lado del velo del generalísimo Trujillo, en 1961, eso se ha convertido en un antro de ratería y vagabundería y de enriquecimiento. Y por esa razón es que en ese banco designan como gerentes en cada una de sus sucursales, en cada una de sus dependencias, y a nivel del gerente general, a políticos. No a políticos, sino a políticos, politiqueros profesionales, dirigenticos. Gente que técnicamente, en algunos casos, califican para ocupar el puesto, pero no moralmente, y que ellos van bajo la premisa, bajo la idea de que ellos van ahí a favorecerse ellos y favorecer a los compañeritos. Y por esa razón es que ese banco nunca ha dado una respuesta contundente a la idea que se llevaba anteriormente. No como el Banco de Reservas. Contrario al Banco Agrícola, el Banco de Reservas sí ha sido dirigido hasta estos días, no desde siempre, hasta estos días. Siempre había sido dirigido bajo estándares técnicos, en donde se designaban como gerentes, subgerentes, a personas calificadas académicamente y moralmente. Es cierto que el elemento político muchas veces prevalecía, pero al fin y al cabo, prevalecía que la persona estuviese calificada moralmente y académicamente para ocupar el puesto. Y se llegaba a sus máximas instancias, como las gerencias de las sucursales, las gerencias generales y la gerencia, y hasta incluso muchas veces la gerencia general, se llegaba por mérito, por escalafón, por meritocracia, que no es lo que desde la ida del generalísimo Trujillo ha sucedido con el Banco Agrícola de la República Dominicana.
Y por esa razón es que ustedes ven que el Banco de Reserva todavía hasta hoy ha sido un banco sólido, un banco en donde casi no afloran los escándalos, por no decir que nunca afloran, que no es lo que sucede con el Banco Agrícola. Entonces, llega el gobierno del cambio, a cambio de Luis Abinader. El gobierno del más de lo mismo le llamo yo ahora. Porque en lugar de crear un verdadero cambio, a partir del año 2020, que fue cuando ellos ascendieron al poder, ellos lo que hicieron fue que continuaron con la misma vagabundería que ocurre en el Banco Agrícola desde la ida hacia el otro lado del velo del generalísimo Trujillo. En el sentido de seguir otorgando o regalando el dinero de ese banco a los dirigenticos para que se enriquezcan. Por ejemplo, según nos dice Carlos Rodríguez en un ensayo del 5 de diciembre del 2024 de Ciudad Oriental, en 2021, al llegar el Partido Revolucionario Moderno al poder, habían 25,000 solicitudes de créditos. Y de esas 25,000 se le otorgaron el 85% a los dirigenticos del PRM a tasa cero. Es decir, pagar solamente capital sin intereses. Mientras que el restante 5%, que son los verdaderos agricultores, los verdaderos micro, pequeño y mediano agroempresarios, apenas recibieron el 5% de esos préstamos a tasa cero. Entonces, por otro lado, tenemos que a través del reconocido programa Esto No Es Radio, y en la persona de Martínez Brito, del colega Martínez Brito, se han otorgado una serie de préstamos irregulares, principalmente en Monteplata, encabezado por la gobernadora Rafaela Javier, Johnny Vázquez, uno que no es comunicador, 80 millones, Isaura Beltrán, 8 millones, Juana Yamín Sánchez, como 10 millones, 20 millones, no sé. Mientras que la Tora ha denunciado que el senador de Nagua, apellido Victoria, ha sido favorecido con un préstamo de casi 90 millones de pesos. Entonces, de acuerdo a lo que dice la Tora, Claudia Pérez, muchos de estos préstamos que se otorgan a tasa cero, lo que hacen es que lo toman y lo depositan a plazo fijo en el mismo Banco Agrícola o en otras instituciones nacionales e internacionales, y entonces se cobran ese dinero del plazo fijo, y ya posteriormente, entonces, ya cuando los gobiernos pasan, entonces vienen y te pagan otra vez el dinero sin los intereses correspondientes. O sea, un negocio redondo de capaperro. Entonces, como le hemos dicho, el gobierno del cambio ha seguido con la misma rastrería, con más de lo mismo respecto al Banco Agrícola. Y lo peor del caso es que ya esto se está empezando a transferir, a manifestar en el mismo Banco de Reserva también. Sucede que en el gobierno pasado del PLD habían denuncias de que se estaban entregando préstamos perdidos. Por ejemplo, a Miguel Vargas Maldonado se dice que se le entregó un préstamo sin retorno, entre otros dirigentes más, para enriquecerse. Y ya se habla de que en este gobierno del cambio también están incurriendo en las mismas prácticas, entregando dinero prestado a canchanchanes del partido y también gente aliada o ligada al partido de gobierno, como por ejemplo, según dice Manola TV, a Santiago Matías Lofoque se le hizo un préstamo como de 40 a 50 millones de pesos, sin retorno también, como pago de favores políticos, vía Hipólito Mejía. Entonces también, por otro lado, ya se dice que el actual administrador, algo nunca visto en la historia del Banco de Reserva, ya está aspirando a presidente de la República, ya se cree presidenciable, mientras que se desplaza de un lugar a otro con un séquito o escolta de 50 personas en un aparataje, uno que le llaman Samuel Pereira, quien a su vez que se ha manifestado como un genio de la banca, pero haciendo un negocio con el mismo Estado,
con la inmobiliaria, como por ejemplo con la torre esa donde está la OPTIC, y también con los bonos que emite el mismo gobierno del Banco de Hacienda o del Banco Central. Oye, esos son de que los grandes negocios. O sea, no estamos hablando de que está capitalizando ese banco con negocios en la Bolsa de Valores de Nueva York, Wall Street, o en Frankfurt, o en China, o en Hong Kong. No, con el mismo Estado, que genio, y prestándole a los mismos dirigentes. O sea, que el gobierno del cambio está llevando a estas instituciones por un camino muy malo. Lo está llevando por los senderos del Baninter, que por cierto, la historia del Baninter también se nutre de lo que venía del mismo Banco Agrícola y de lo que sucede con los bancos del Estado, en el sentido de políticos que iban a tomar cuartos prestados y nunca pagaban, pero lo vamos a dejar de ser largo. Bueno, el asunto es que el gobierno del cambio, o mejor dicho, el gobierno del más de lo mismo, ha seguido con la misma perversa rutina de tomar las instituciones del Estado del carácter crediticio para enriquecimiento personal, y ya este mal se está hasta extendiendo al Banco de Reservas. A Dios que nos coja confesados.